Hola, buenas noches, ¿cómo te va? 20 horas, 13 minutos, lunes 14 de diciembre. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Cómo han disfrutado? Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Bueno, varias cositas que vamos a hablar en el día de hoy. Primero que nada te voy a contar. A ver, la verdad que los argentinos tenemos tenemos una oportunidad histórica y tenemos oportunidades que la dejamos pasar por alto y que cuando no es la cata es la jaula, o cuando no es la jaula es la cata, no sé cómo es el dicho, ¿no? Una de dos. Pero, bueno, esto es como una canzoneta italiana. Es como una canzoneta italiana triste, donde los argentinos volvemos a padecer el desencuentro, ¿no? Año tras año, diseño tras diseño. Y así seguimos caminando, como en un país de zombies, ¿no? Como si fuéramos zombies, o sea, sabemos que vamos hacia el padecimiento. Cada vez decimos, bueno, más padecimiento, ¿no? Y cada vez seguimos destruyendo este país soñado, vaya a saber por quién, ¿no? Cuando nos decían, son el granero del mundo, tenemos las mejores carnes, tenemos los mejores granos, tenemos los mejores campos, tenemos todo, todos nos metimos en el Tujes. Hicimos todo lo posible para meternos en el Tujes porque no le llegó a nadie. Y ya deberíamos saber, digamos, que las cosas así no funcionan, ¿no? Las cosas, como estamos en el país, no funcionan, pero no de ahora. No tiene la responsabilidad Fernández con un año de gobierno, no tiene la responsabilidad Macri con 4 años de gobierno, no tiene la responsabilidad Cristina con 8 años de gobierno, más los de Kirchner. Es un conjunto de cosas, ¿no? Pero ya deberíamos saber que así no funciona. Ya deberíamos haber dado cuenta que año tras año el deterioro del país es más, y además cada vez es más acelerado, ¿no? Y quedamos muy lejos de países que hacen las cosas distintas. Y no es necesario irnos al norte extremo de Europa, ni al desarrollismo de Estados Unidos, mucho menos a los sistemas educativos de Tailandia, todas esas. No. Tan solo nos podemos detener en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil, Perú un poquito más allá, Bolivia. Porque mientras Argentina enfrenta un promedio en los últimos 12 meses de casi un 4% de inflación mensual, una anual que se acerca al 50%, estamos ahí rondando, le pegamos el poste, con muchos años de deterioro de la economía, con una depreciación de nuestra moneda cercana al 150% en el último año, 150% en el último año, donde el gasto del Estado requiere del 40% del ingreso bruto, del Producto Bruto Interno. Mientras que hace 10 años atrás era del 17% del Producto Bruto Interno. Hoy estamos en el 40%. El 13 de diciembre de 2019 el dólar cotizaba 58 mangos con 32 centavos. El viernes 11, que fue la última cotización que yo tuve cuando estuve escribiendo esto, estaba 144,25. ¿Me entendés? 58,32 a un año después 144,25. Ahora, mientras Argentina pasamos esto, ¿no? Del 4% de inflación mensual promedio y estamos rondando el 50 anual. Por ejemplo, tenemos a Brasil. Brasil que la variación mensual de Brasil en precio al consumidor ha sido del 0,3%. Forma que la inflación acumulada de Uruguay, la inflación acumulada de Uruguay en el año 2019 fue del 4,5% anual. La inflación de Chile en el año 2019, las tasas de inflación, el IPC chileno, 2,56, no llegó al 3%, anual. O sea que estamos Uruguay con el 4,5 anual, Chile con el 2,56 anual, Brasil, que tuvo un promedio del 4,31 anual, Perú en el 2019 tuvo, según el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, se llama el Perú, tuvo el 1,9% anual, Perú.
Bolivia. Bolivia cerró una inflación con el 1.47%, con todos los quilombos y despelotes que tuvo sociales, con todos los conflictos sociales que tuvo Bolivia. Cerró con el 1.47%. Resumiendo, todos los países que nos rodean tienen una inflación anual inferior a la inflación mensual de Argentina, salvo en Uruguay, que se fue al 4,5 anual, cuando nosotros tenemos el 4% mensual, y Bolivia, y Brasil, Uruguay y Brasil, que estuvo en el 4,31 anual. Nosotros lo tenemos eso mensual. Evidentemente, nuestro sistema no funciona, señores. Indefectiblemente no funciona. No progresa, no avanzamos. No mejora ni tan solo eso, sino que nos estancamos. Y sino que no tan solo nos estancamos, sino que vamos en pleno retroceso. Y esto es indiferente a los partidos que nos gobiernan, ¿eh? A un año de pandemia y de la cuarentena más feroz conocida, una de las más duras del mundo, los resultados que saltan a la vista no son para mostrar un ejemplo, ni mucho medios a nadie. Superamos el 1.500.000 infectados en el país. Lo superamos. Específicamente, al día de hoy, desde el 3 de marzo que se detectó el primer caso en Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces los argentinos infectados por COVID alcanzaron el 1.500.000 y hubo 40.606 muertes y tenemos 1.324.792 personas que recibieron el alta. No es para hacer alaraca de ninguna índole. Tenemos además el deterioro económico de la región en el top 10 del mundo, porque según especialistas, Argentina va a padecer 5 veces el deterioro de lo que vamos en el 2021, en comparación a otros países latinoamericanos. Así que yo sé que debemos estar satisfechos, por no decir agradecidos, porque agradecidos suena mal, ¿no? Que nos tocó vivir y atravesar una pandemia con un gobierno de coalición peronista, sensible a necesidades y que se dedicó a cuidar la vida de los habitantes. Para mí, un poco exagerado y demasiado extendido. Para mí. Pero es cierto y hay que decirlo, ¿no? Distinto hubiese sido nuestro diario sufrimiento sin la visión humanitaria del peronismo. Sin un Estado eficiente, que de golpe se transformó en asertivo, que vino de golpe a tener que corregir los errores de un pasado cercano, y también no tan cercano en tema de salud, por ejemplo, y con el valor suficiente, además, para ponerle el pecho a la historia, ¿no? Y de seguir viendo, a pesar de que se caen compañeros, seguir dándole el pecho y seguir avanzando. Ahora, mientras todo esto sucede, según los datos del INDEC, los resultados del primer semestre del 2020, la pobreza alcanzó el 40,9%. En el primer semestre, dentro de ese conjunto se distingue que el 8,1% está bajo la línea de pobreza. 10,5 millones de personas, argentinos, argentinos. Este es un logro, digamos, de los últimos 50 años, 60, ¿querés? Que nos gobiernan de derecha. Hubo gobiernos de derecha, de izquierda, del centro arriba. Pasaron peronistas, neoliberales, peronismo del centro, peronismo de izquierda, radicales sin definición, radicales socialistas, ineptos sin ideología definida. Y lo cierto es que ninguno le dio en la tecla, porque estamos cada vez peor, te lo vengo contando. Y hoy nos gobierna una coalición peronista, ¿no? Que desafortunadamente, y por eso el título, cuando no es la cata la jaula, desafortunadamente no se ponen de acuerdo en ejes fundamentales que hacen al desarrollo de un país, ¿no? Hoy el estado del gobierno nacional es en el cual la política de Estado debe ser algo así como dicen los estadounidenses, te lo decía el otro día, ¿no? El manding through. Vamos viendo, ¿eh? A medida que va llegando, vamos viendo qué hacemos. El país entero se pregunta quién gobierna como si esto fuera trascendental.
Es una coalición, a ver, manga de infradotados, es una coalición. Y al no estar todos de acuerdo, gobierna espasmódicamente el que quiere gobernar. El que puede gobernar, porque en ese momento coyuntural tiene poder. Nada más. Y las desinteligencias se han notado cuando Fernández apoya en la OEA el informe Bachelet contra la dictadura de Maduro y el embajador de la OEA, integrante de la fila del cristinismo, declara lo contrario. Entonces el mundo no sabe quién gobierna, ¿no? El país, y no sabe en quién creer. Fernández descubre el busto del expresidente Néstor Kirchner y la viuda y actual vicepresidente lo asiste, como tampoco su hijo, que se va a recordar su edad desde el Buenos Aires. Alberto Fernández definitivamente desliza que las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas y en consonancia con todo el resto de los países del mundo, y los mensajes de los dos congresos estallan en la Rosada. Al tiempo que el presidente debe detener su crítica y el embajador ante la OEA ensaya unas disculpas, digamos, sin ser del todo, y habla de un fraude, pero no, habría que ver también, bla, 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 bla. 2 cartas tuvo que salir a defender el mismo presidente y decir que están buenísimas y que le agradece a Cristina su visión. En la primera carta, la vicepresidenta le pide que cambie funcionarios que no funcionan, entre otras cosas, inmiscuéndose en las tareas que le corresponde al presidente. Y en la segunda carta ni lo nombra al presidente, lo ningunea de tal forma que no lo nombra. Habla de los logros de la pandemia. Así que mientras la vicepresidenta tiene una visión de izquierda, Alberto Fernández más del centro, y Sergio Massa, bueno, ya sabemos cómo es Massa, ¿no? Tiene una pata acá, la otra allá en la orilla, y cuando salta hace un pirulete en el aire y cae donde más le conviene. Se discute casi payasamente, o payascamente, si existe la palabra, si se deben o no se deben realizar las PASO. Las PASO, sobre todo teniendo en cuenta que es una elección intermedia, la del año entrante, y las PASO son absolutamente innecesarias y nos van a costar 20.000 millones de pesos. Entonces creo que definitivamente deberíamos empezar a pensar una política de manera distinta, ¿no? No sé, que podamos analizar todo distinto, que podamos empezar todo de cero. La presidenta en esta carta que le da, la segunda carta en la cual habla del Tribunal Superior de Justicia, está haciendo una manifestación que no nos conviene como país, no nos conviene para Argentina, pero nunca, en ningún país del mundo, los jueces se votan, lo vota el pueblo, jamás, nunca, en ningún país del mundo, salvo alguna circunstancia especial que pasó en Bolivia, y que ya tenemos la experiencia de lo que sucedió. En ningún otro país del mundo los jueces los vota el pueblo, vamos con el voto de la gente. Y esto que habla la vicepresidenta de perpetuidad, de que llegan y se quedan eternamente, que no son removidos, eso está hecho a propósito desde los romanos. ¿Por qué? Porque se le da la necesidad al juez de tener que justificar sus sentencias generaciones tras generaciones. O se lo puede comparar como votó hace 10 años, como votó hace 20, o como va a votar dentro de 30. Se le garantiza. Por eso el titular de esta editorial, ¿no? Si no en la cata, en la jaula. Ahora en este momento que deberíamos estar todos absolutamente unidos, tenemos un presidente que salió de una coalición y que en la coalición no están todos de acuerdo. Y que ahora se están juntando los gobernadores, esta movida que es una movida política para tratar de tener y darle el apoyo al presidente que necesita en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Porque hasta en la ley del aborto ahora ya puso una operadora que es contraria a eso. Lo que va a terminar votando no se sabe. Pero sí la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación está contándonos con este juicio a las juntas, al Tribunal Superior de Justicia, está contando bien qué país quiere ella. Quiere un país donde la justicia la maneje ella a su antojo. El otro día cuando dije que Cristina Kirchner era como, estaría por ser o sería como la Cobos de Fernández, hay un par de periodistas que se alarmaron, dijeron, ¿cómo puede decir esto? Si te lo vuelvo a repetir. Porque no hace más que ponerle palos en la rueda a la gestión del presidente y no dejarlo ser.
Y en este momento el presidente se llama Alberto Fernández. Dios quiera que no le pase nada a Alberto Fernández. Dios quiera que pueda terminar felizmente su mandato. Y Dios quiera que no caigamos en lo que vamos a caer. ¿De qué se trata? Con Carlos Escañolari. De lunes a jueves, de 20 a 22 por Radio Provincia 107.3.